Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estás viendo este video. Esta es la Biblioteca de Merlín y para esta ocasión te estoy trayendo la resolución de los exámenes que tomó la PRE San Marcos con respecto al curso de historia. Ahora que ya te han declarado feriado por todos estos días a causa del coronavirus, supongo que también estarás preocupado por el examen de San Marcos en caso seas un postulante. Y bueno, este video está para eso, para ayudarte, al menos con las preguntas de historia, porque con el resto sí, nada que ver, no le entra al resto. ¿Por qué se hace este video? En primer lugar porque, bueno, cuando yo antes postulaba y quería buscar información en internet, los solucionarios siempre eran de matemática, de física, de química, y muy poco era con respecto a las letras. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hay que sacar? No es que sea el único, he visto que hay muchos más acrecidos favorablemente, pero bueno, no está de más aportar un poco más. En segundo lugar está el tema de que, bueno, en caso ya no esté en internet, está en los solucionarios físicos, esos que te venden una luca fuera del colegio, fuera de la academia. Pero también está el problema que cuando tú los revisas, la parte de lo que es historia está simplemente marcado, no hay una explicación, no hay absolutamente nada más de fondo. Y eso es, francamente, creo que un problema, porque el curso de historia es muy complejo. Por algo se divide en HP y en HU. No hay física del Perú, física del mundo, o geografía del Perú, geografía del mundo. No está dividido de esa manera. Entonces, este curso es un curso que se entrelaza bastante. Muy bien, entonces, sin dar más rodeos, vamos a entrar a la resolución de preguntas. Cierto, voy a grabar este video de un tirón, de un solo tirón, porque de verdad editarlo me toma mucho tiempo, cortar, poner cosas me toma mucho tiempo, y yo creo que este es más dirigido para postulantes, así que lo vamos a grabar estilo Twitch, así con la camarita abajo y la toma de pantalla encima. Así que esto va a ser una especie de test play. Vamos a ir con el examen de la PRE San Marcos a resolver todo esto. Así que vamos de frente a la resolución. Y aquí tenemos las fotos. Vamos a maximizar esto. Y ya lo tenemos acá. A ver, en primer lugar tengo que dejar en claro que estas preguntas, las fotos de las preguntas las estoy sacando de la página Banco de Preguntas de Admisión en Facebook, que le corresponde, si no me equivoco, al profesor Freddy Gómez. Así que, por favor, si es profesor Freddy Gómez, si estás viendo este video, estoy tomando prestado tus fotos del examen de la PRE San Marcos, no te vayas a molestar, los créditos son para ti. Y vamos con la primera pregunta, que es una pregunta de historia universal, mi curso favorito. Dice, ideólogo de la lucha antiimperialista y antifeudal, que desembocó en la Revolución China de 1911, fue el primer presidente de la República de China. Tema de historia universal. ¿Por qué es chévere este curso de historia universal? Porque tiene divisiones, está hecho de tal manera que nos ayuda a entender mucho el presente. Por ejemplo, hace poco en enero estuvo el tema de la posible guerra entre Irán y Estados Unidos. Ya nadie se acuerda de eso porque el coronavirus se llevó absolutamente todos los recuerdos. Pero eso se podía entender, por ejemplo, a través del Tratado Sykes-Picot, que es un tratado que se lee desde la Primera Guerra Mundial, o incluso desde los conflictos Oriente y Occidente a partir de raíces religiosas, como por ejemplo el de las Cruzadas, que creo que es el más conocido. Por lo tanto, el curso de Historia Universal es chévere porque te contextualiza todo lo que tiene que ver con los acontecimientos modernos. Y bueno, aquí tenemos un país que hoy se volvió tristemente famoso, que es por el tema del coronavirus, y es China. A ver, ¿qué cosa es la Revolución China? ¿A qué le llaman la Revolución China? Es un movimiento social que desembocó en consecuencias políticas y económicas con la creación del segundo estado o la segunda gran potencia socialista de su momento, que es la República Popular de China. Y esto se hizo gracias a el impulso de Mao Zedong, que va a ser un revolucionario chino que va a terminar de implementar las medidas que se necesitaban para convertir al país en un lugar que no sea con tanta desigualdad social como lo estuvo en la época de los emperadores. En Historia Universal habrás llevado seguro en la parte de historia antigua lo que es China, ¿no? Por ejemplo, las dinastías chinas, Jia, Shang, Shou, Xin, Han, Han, etc. Entonces, esta pregunta de acá es bien, pero bien Penn Davis. ¿En qué sentido? En que te están poniendo el antecedente a Mao Zedong. Yo sé que habrás visto la pregunta y habrás recordado inmediatamente, ya mi profe me dijo Mao Zedong y debe ser Mao Zedong.
Pero no, mira, Revolución China de 1911. Para este periodo va a estar gobernando Sun Yat-sen, que es, se puede decir, la proto-revolución china, que se hizo contra el emperador Puyi de China. Se acabó con la dinastía, se acabó con el manejo de los emperadores y se implementó una revolución creando la Kuomintang o el Partido Nacionalista Chino. El problema es que esta primera proto-revolución no se hizo atacando la médula misma, y la médula misma era justamente la tenencia de tierras que tenían los grandes mandarines. Entonces no se hizo de esa manera, por lo que Mao Zedong, después alimentado por el socialismo de la época y sobre todo por la experiencia de la Unión Soviética, lo que va a hacer es, entre comillas, ¿no?, culminar esta revolución, dándole ya el toque que hoy conocemos todos, que es una China socialista, que es una China autoritaria, que es una China, bueno, en su momento muy cerrada, y por lo tanto es la China que conocemos hoy como una potencia que está despuntando hacia la segunda del mundo después de Estados Unidos. Así que la alternativa correcta sería la A, Sun Yat-sen. ¿Por qué no la B? Ya lo dije, Mao Zedong viene posteriormente a culminar ese proceso revolucionario que había iniciado Sun Yat-sen. ¿Por qué no la C, Chiang Kai-shek? Porque Chiang Kai-shek es justamente el posterior jefe de Estado de China al mando de la Kuomintang, y es justamente durante su gobierno que Mao Zedong, con sus guerrillas, con su estrategia maoísta, acuérdate que eso le dicen bastante a los terroristas guerrilleros, con su estrategia maoísta de sacar la guerra del campo a la ciudad, se va a enfrentar al gobierno de Chiang Kai-shek. Deng Xiaoping. ¿Quién es Deng Xiaoping? No entiendo quién es Deng Xiaoping. Fácil, tras el retorno del gobierno de Mao Zedong, pero acuérdate que Mao tuvo dos gobiernos, uno que se retira por el roche del gran salto hacia adelante que terminó mal, pésimo, y el segundo, que es cuando intenta recuperar los valores chinos del socialismo y el comunismo, pero al final no lo logra. Finalmente entra Deng Xiaoping, quien liberaliza la economía china, la expande hacia el mundo y la convierte en el titán comercial que hoy conoces. Así que ese es Deng Xiaoping. Y el tercero, Ho Chi Minh, bueno, es el rebelde de la guerra de Vietnam, que bueno, no tiene nada que ver en estas alternativas, pero como suena chino, suena chifa, ya todo el mundo lo considera. Así que ya sabes, en esta pregunta, en esta primera pregunta, la alternativa es la letra A, Sun Yat-sen, tema Revolución China de Historia Universal. Pasamos a la siguiente pregunta. Easy peasy esta pregunta. Ajá, tenemos otra de Historia Universal. Este es de la CEPRE San Marcos 2020. Estas preguntas me gustan. A ver, dice, luego de la muerte del emperador Carlomagno, 814 después de Cristo, son sus nietos los que pelearán entre sí hasta llegar a un acuerdo con el cual dividirían el imperio de su abuelo en 3 partes. Dicho acuerdo se llamó... Ya, no entiendo en qué tema estoy, no sé qué, dónde está el imperio carolingio, esto no me enseñaron en la Senati. Fácil. Imperio carolingio, Edad Media. ¿Qué cosas tienes que saber del Imperio carolingio? Easy. El Imperio carolingio es el primer imperio que va a intentar restaurar el Imperio Romano Occidental, que fue tumbado por las invasiones bárbaras. En segundo lugar, el Imperio carolingio corresponde a la historia de Francia, bueno, principalmente a la de Francia, porque abarcaba más países. Principalmente a la de Francia. Desciende a partir de la monarquía merovingia, que a su vez es descendencia de los reinos bárbaros francos. Acuérdate de los reinos bárbaros francos, visigodos, ostrogodos, érulos, francos, vándalos, anglosajones, tribus que comenzaron a invadir la Roma imperial, y que finalmente la hicieron pedazos y generaron lo que son las bases de la Edad Media. Los francos van a derivar en la dinastía merovingia, y la dinastía merovingia posteriormente va a tener los famosos mayordomos de palacio, que se pueden considerar protoseñores feudales. Esos mayordomos de palacio que ostentaban demasiado poder, incluso más que los mismos reyes, poco a poco van a comenzar a deslindarse, hasta que Pipino el Breve finalmente va a terminar deslindándose de Childerico. Y este deslinde va a generar la aparición de la dinastía carolingia, aunque ya venía de anterior de su padre, Carlos Martel. Así que se empieza la dinastía carolingia. Capital, aquí grandes méritos haber dividido el imperio. No cometió el mismo error que el Imperio Romano Occidental de ser una entidad centralista. En este caso se dividió en ducados, marcas y condados. Va a impulsar bastante el impulso, estoy repitiendo lo mismo. Va a impulsar bastante el tema de lo que es la educación, sobre todo con el tema de lo que va a ser se me da el nombre.
las artes liberales, las 7 artes liberales, ¿no? Tenemos el quadrivium y el trivium, ¿no? También se van a crear escuelas. Acuérdate que este es un imperio que rescata bastante las escuelas, bastante la educación, algo que habían destruido los bárbaros, ¿no? Pero bueno, acá finalmente parece que tomaron conciencia. ¿Qué pasa al final? Que a las épocas finales ya del imperio carolingio, este está pasando demasiados problemas. Los nobles están en camino a una rebelión, quieren quedarse con los territorios que Carlomagno les dio. Y en segundo lugar está el hecho que se está viniendo nuevas oleadas de invasiones bárbaras, lo que en algunas academias le llaman la segunda oleada de invasiones bárbaras, esta vez a mando de los pueblos escandinavos, resaltando principalmente la de los vikingos. O sea, mientras toda la gente de cómo entrenar a tu dragón estaba llegando y estaba Chimuelo estaba quemando todo el imperio, Carlomagno le deja el imperio a su hijo, a Ludovico Pío, o también le llaman Luis el Piadoso, y Ludovico Pío también va a terminar haciendo un adelanto a sus hijos. Por eso que acá te dicen que los nietos de Carlomagno, o sea, los hijos de Ludovico, van a pelear entre sí y se van a quedar con el territorio de su abuelo. Acuérdate que estos nietos son Carlos el Calvo, que se quiere quedar la parte de Francia, Luis el Germánico, que se quiere quedar lo que es la Germania, la Alemania, que después va a dar origen al CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico, imperio que va a ser gigantesco durante gran parte de la Edad Media y moderna, hasta que llega Napoleón y se lo baja en un lapo. Y el tercero es Lotario, que se va a quedar con la parte de la Lotaringia, que sería Europa Central, más o menos partiendo una línea recta desde Italia hacia arriba, ¿ya? Y ese tratado es el tratado de Verdún. Ay, perdón, me olvidé de desactivar los datos. Vamos a cortar esto. Listo, chao, popo. A ver, y esta respuesta es la letra D, el tratado de Verdún. Por favor, para tu examen de admisión, no te olvides del Tratado de Verdún. Es uno de los principales puntos a preguntar. ¿Por qué? Porque el Tratado de Verdún es lo que conecta la Alta Edad Media, que es a lo que corresponde el Imperio Carolingio, con el Medioevo. Acuérdate que la Edad Media se divide en 3 partes: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. El Medioevo es principalmente ese periodo que corresponde a lo que es el feudalismo. Acuérdate que a San Marcos le encanta preguntar sobre el feudalismo, y el Tratado de Verdún se le considera el origen del feudalismo. Así que por favor tenlo bien presente. Pasamos rapidito a la siguiente pregunta. No, se trabó. Ajá, tenemos otra historia universal. A ver, este es de la San Marcos 2020, pregunta de la CEPRE. Listo, ya me sobo las manos como una mosca. Dice: en el siguiente cuadro sobre la relación a la Reforma Protestante del siglo XVI, relacione correctamente el representante y su respectiva característica de propuesta reformista. ¿Qué tema estamos ubicados? Ajá, siglo XVI, ya salimos de la Edad Media, estamos en la Edad Moderna, y nuestro tema en este caso es la Reforma Protestante. Este tema también es pero muy interesante. ¿Por qué? Porque tú ya sabrás que durante la Edad Media, la institución que más poder tiene dentro de lo que es el mundo medieval es la Iglesia Católica. La crisis del siglo XIV pone en jaque a la Iglesia Católica porque, bueno, no hubo todo ese aparato mágico que se había prometido para poder curar enfermedades. Acuérdate que bastante de la mano fue la Iglesia con los reyes, con los señores feudales. Hay incluso un libro, si no me equivoco, es de Mark Bloch, que se llama Los Reyes Taumaturgos, cómo los reyes utilizaban el poder divino, supuesto poder divino, para curar. Entonces, ¿qué sucede? Que después de la crisis del siglo XIV, cuando ya el feudalismo está en bajada, aparece un fenómeno conocido como el humanismo y el renacimiento. Estos fenómenos que, especialmente el del Renacimiento, que está yendo paralelo a la Reforma Protestante, van a poner al hombre en el centro de todo. Esto se le llama el antropocentrismo. Se va a tener ya un estilo de pensar más centrado en el ser humano y no tanto en lo divino. Entonces, a raíz de esto, se van a comenzar a cuestionar las bases mismas de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante es la muestra más clara de ello. ¿Por qué? Porque este movimiento separatista, porque la Reforma Protestante es un movimiento separatista de la Iglesia Católica, va a estar emprendido por Martín Lutero. Martín Lutero, que es un miembro del bajo clero, es un cura. Es un miembro que no tiene un poder gigantesco como el de los papas, que sí tenían un poder brutal, como el meme brutal,
¿no? Entonces, este movimiento va a criticar duramente a la Iglesia Católica, va a decir que eran una sarta de corruptos, que lo eran porque vendían indulgencias, que es el perdón divino, va a decir que es una sarta de inmorales, que lo eran porque si uno ve los casos del Papa Borgia, te vas a dar cuenta que estos tipos estaban más maleados que una fiesta chicha, y etcétera. Las acusaciones eran diversas, que incluso Lutero las plantea en lo que se conoce como las 95 tesis, las 95 razones para rebelarse a la Iglesia Católica, las 95 razones guay, ¿no? Como dice la serie. Muy bien, entonces la influencia de Lutero con respecto al movimiento separatista de la Reforma no va a ser el único. Obviamente un movimiento tan grande como el de Lutero, porque le estás dando una cachetada a la Iglesia Católica, no va a ser imitado por una sola persona, porque en diversas partes del mundo ya había inconformidad con la Iglesia Católica. Por eso es que se va a extender a más personas, como Ulrico Zwinglio, que no lo están mencionando acá, pero bueno, te lo menciono yo por si aparece algún examen. Juan Calvino, que sí lo están mencionando acá, que sería para el caso de Francia y Suiza, y Enrique VIII, que sería para el caso de lo que es Inglaterra. En el caso de Inglaterra hay algo muy interesante, que en estos dos temas de acá, si ves acá el cursor, el mouse, son curas los que hacen la reforma, pero aquí es el mismísimo rey. Así que dato atento, dato ojo acá. Este es un caso muy especial. Muy bien, tenemos que relacionar los reformistas con sus medidas. Primero, Martín Lutero. ¿Predestinación divina? No. Acta de supremacía es una ley, eso no lo da él. ¿Biblia como única fuente de la salvación? Sí. Así que la 1 va con la C. Según Martín Lutero, la fe era la fuente de toda salvación. Por lo tanto, la palabra de Dios era la fuente de todo movimiento de salvación. Él no creía tanto en las buenas obras como lo planteaba la Iglesia Católica. Su movimiento era mucho más espiritual, e incluso rescatando los principales valores o los valores iniciales que tenía la Iglesia Católica tras su formación. Entonces, la idea de Lutero es un tanto más conservadora. Luego tenemos a Juan Calvino. En este caso sería la letra A, 2A. Predestinación divina, que es la idea de que Dios tiene un plan para ti y que tú hagas lo que hagas no vas a salir de ese plan, que es una idea incluso que se mantiene hasta el día de hoy en algunas iglesias. Y bueno, el caso 3 tenemos a Enrique VIII, que sería el acta de supremacía. Enrique VIII es un caso que me encanta bastante, aparte que decapitó a alguna de sus esposas, del tipo tuvo romances peor que el guachimán de tu cuadra. ¿Qué pasó con Enrique VIII? Que este tipo lo que quiere es deshacerse de la influencia católica de su país, porque como ya sabrás, la burguesía, acuérdate de este término porque sirve bastante para historia universal, la burguesía, los grandes comerciantes, la clase media emergente de los países, no quiere o no tiene buenas relaciones con la Iglesia Católica. Por lo tanto, había que sustituirla por otro credo. Y este credo que encajaba muy bien con ellos era el credo protestante. Enrique VIII, en un acto de usar su poder real, porque al tipo lo excomulgan incluso después de que pide un divorcio, en un acto de utilizar su poder real, dicta el acta de supremacía. En el acta de supremacía, lo que se va a hacer es decretar el protestantismo. En este caso, en el caso de Enrique VIII, se le llama anglicanismo, su variante de la reforma protestante, se va a declarar como religión oficial. Después, María la Sanguinaria o Bloody Mary va a destruirlo, va a poner nuevamente el catolicismo, incluso va a hacer persecuciones a grupos protestantes, a grupos anglicanos en Inglaterra. Incluso esa es la razón por la que muchos de ellos comienzan a migrar y se van a Norteamérica y forman las 13 colonias de América, las 13 colonias norteamericanas. Pero después su hija Isabel, como el gato del bananero, lo que va a hacer es declarar el acta de uniformidad, que es ya nuevamente restituir el credo anglicano en su país. Muy bien, así que ya sabes, la letra aquí es la letra C, C de coronavirus. Pasamos a la siguiente. Ajá, historia del Perú. Esto es de la CEPRE Callao. Esto lo he sacado por una sencilla razón, porque si hay un tema de historia del Perú que a muchos les hace doler la cabeza, es el tema de la comunidad primitiva en el Perú. O sea, el hombre de Piquimachay 1, el hombre de Nanchoc, Chilca, Chivatero, Toquepala, Lauricocha, Paiján.
etcétera. ¿Por qué hace doler bastante la cabeza este tema? Porque son muchos nombres. Y es que todo lo que es comunidad primitiva en el Perú son bastantes nombres y son un poquito tediosos de aprenderse, ¿ya? Para esta pregunta, para este caso lo estoy sacando de la CEPRE Callao 2021. Es una pregunta que se toma este año. La pregunta no es complicada en realidad, pero tienes que tener en mente un cuadro. Acuérdate que para lo que es la comunidad primitiva en el Perú, hay dos divisiones, la que hace John Rowe y la que hace Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? En el caso de la de John Rowe, él decía que todo lo que está antes de la creación de la cerámica se le llama en conjunto precerámico. No te hagas problemas, ya no te hagas problemas. Todo lo que está desde la llegada del hombre del estrecho de Bering hasta la creación de la cerámica se le llama precerámico. Listo. El que sí se hace problemas es Luis Guillermo Lumbreras. La clasificación de Luis Guillermo Lumbreras se divide en el lítico y el arcaico. El lítico, para este caso, es cuando los hombres utilizaban la piedra como una herramienta o un arma, y el arcaico es cuando comienzan ya a domesticar la naturaleza, crean las primeras variantes de lo que es la horticultura, la agricultura antigua, la horticultura y la domesticación de animales. Hay la formación de los primeros ayllus también, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que dice acá es, ¿no corresponde a los hombres del arcaico inferior o temprano? Acuérdate, arcaico y lítico es equivalente al precerámico de John Rowe. Por lo tanto, si usamos la lógica, tanto en el arcaico como en el lítico no se había descubierto todavía la cerámica. Tenemos la letra A, dice agricultores incipientes. No, porque ya hay agricultura incipiente. Ya se tiene la idea de lo que es la agricultura, la horticultura. El hombre de Nanchoc es prueba de ello, por ejemplo. Se considera como uno de los primeros horticultores de Perú. El hombre de Guitarrero también. Por ejemplo, en sus cultivos de huertos encontramos, por ejemplo, el ají y el frijol, que son la base de la alimentación del antiguo Perú. B. ¿Surge el clan como organización social? A ver, para esto vamos a tener primero que ingresan como bandas, ¿ya? Y después se van a organizar en ayllus, que es la base. Por lo tanto, esto sí corresponde. Acuérdate que el clan son familias, como el ayllus son familias. Entonces, la letra B tampoco sería, ¿ya? C. Primeras aldeas, sí tenemos ya también las primeras aldeas. Tenemos, por ejemplo, que ya hombres como el de Chilca ya formaban pequeñas estructuras cónicas para lo que son sus viviendas. Así que esto sí corresponde. Pastores de camelios también lo tenemos. Incluso tenemos pinturas de cacería desde tiempos ya, desde el lítico mismo, como por ejemplo en el caso de Toquepala, ¿ya? Y la E, advenimiento de técnicas alfareras. A ver, cuando a ti te digan alfarería, es simple y llanamente cerámica, manejo de la cerámica. Por lo tanto, esta sería la que no corresponde, porque estamos hablando de culturas precerámicas anteriores a la cerámica. Pasamos a la siguiente pregunta y la letra aquí es la letra E. Ajá, acá tenemos una deco bonita. Pregunta de CEPRE San Marcos 2019-2, Historia del Perú. Dice, es una pregunta de ya algo más contemporáneo. Estas preguntas me gustan. En la década de 1990, el gobierno fujimorista contaba con el respaldo popular, como ahorita, lamentablemente, gracias a las obras públicas que realizaban y a los programas de asistencia social que desarrollaban en las zonas periféricas de nuestro país. Su decadencia y posterior caída tuvieron como factor determinante. A ver. Para comprender el siglo XX peruano, para comprender bastante el siglo XX peruano, digamos que ya estás en una carrera contra el tiempo. Ya no sabes qué estudiar, te faltan 2 días para tu admisión y no te queda bien claro el siglo XX peruano, porque el siglo XX peruano créeme que es una fuente muy, muy rica de preguntas del tipo DECO. Y en otro video explicaré qué son las preguntas DECO. Son preguntas bien chéveres, son preguntas contextualizadas, ya no tan dateras. El siglo XX peruano es una mina de preguntas DECO, porque muchas de las cosas de ahí son contextuales, ya no son tan memoristas. Si quieres entender el siglo XX peruano y ya no sabes ya por dónde agarrarlo, son tres presidentes que van a definir el siglo XX peruano. El primero de ellos es Augusto Bernardino Leguía.
acuérdate que Leguía modifica mucho el espectro social peruano con lo que es el tema de la modernización. El siguiente que define el siglo XX peruano es Juan Velasco Alvarado, en la primera fase del movimiento revolucionario, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Velasco lo que hace es implementar una de las reformas coronavirus. Lo que hace es implementar una de las reformas más importantes para el Perú, que fue el de la reforma agraria. La reforma agraria lo que hace es, en base a la experiencia mexicana, acuérdate que en México también hubo un movimiento por la reforma agraria, que después lo engloban los zapatistas, repartir la tierra de los patrones hacia los yanaconas, hacia los indígenas. Así que por lo tanto Velasco también es otro de los pilares del siglo XX peruano. Y bueno, y el tercero es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, para mal o para bien, lo que hace es también generar un cambio gigantesco en el país. Ojo, no estoy diciendo que es el presidente que hace las grandes reformas del Perú, sino estoy hablando que esos tres casos presidentes que para bien o para mal marcaron un antes y después en el siglo XX peruano. ¿Ya? En el caso de Fujimori es el presidente que nos lleva de cara al Perú post dos traumas: el trauma de Alan García por el primer gobierno, que fue un desastre, el apocalipsis, y el segundo trauma, que es el del Sendero Luminoso. Por lo tanto es un presidente que entra bastante para esta comprensión del siglo XX. Así que ya sabes, si quieres estudiar siglo XX peruano y no sabes por dónde empezar, empieza por esos tres presidentes. Créeme, la vas a tener bien clara. A ver, la pregunta se centra en la caída y la decadencia. O sea, Fujimori va a caer, como chupetín, como carboncito, pero va a caer. La declaratoria de la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori. A ver, a Fujimori el Congreso lo declara moralmente incapaz, sí, pero lo declara después de la renuncia que él hace con fax. O sea, ya había caído, su decadencia ya había sido clara, por lo tanto no es. B. La renuncia de cargo del presidente de la República, Valentín Paniagua. Tampoco sería la alternativa. Además, ahí Paniagua pinta importancia en el periodo posterior, en el gobierno de transición. Los asesinatos de Barrios Altos, Uchucchacay y las esterilizaciones forzadas. Estas son tres cosas que se le va a enjuiciar posteriormente, especialmente algo que hoy en día incluso está que se debate bastante sobre si pasó o no pasó, y lo digo en términos netamente judiciales, que es el de las esterilizaciones forzadas. Por deducción, yo creo que sí sucedió. Son demasiados casos, los testimonios son apabullantes, por lo tanto, esto de acá son juicios posteriores, así que no puede marcar una decadencia. D. Los actos de corrupción confirmados con la difusión de los videos que los evidenciaron. Esta letra D solamente tiene un nombre, se llama Vladivideos. Y es que los Vladivideos, que son esos videos en los cuales aparece Vladimir Montesinos sacando fajos de dinero como en dibujos animados, así con su bolsa y su dólar ahí encima, ¿no? Y comprando a altas personalidades del Perú, fue netamente la bala que va a terminar fulminando el gobierno de Fujimori, porque va a mostrar lo podrido que estaba el sistema, lo corrupto que estaba el sistema, y va a ser poco a poco ya el inicio de la decadencia, el inicio del fin. Hay una película muy buena que sacó, bueno, no sé si llamarla muy buena ya, porque me gustó la actuación del personaje principal, que es si no me equivoco se llamaba Caiga quien caiga, que es una película acerca de la decadencia del gobierno de Fujimori, enfocada en la perspectiva de Vladimir Montesinos. Si pueden, mírenla, quizás la van a encontrar por ahí, ya deben haber sacado el DVD oficial, o si no, ya sabes que Polvos Azules hace todo. Muy bien, entonces la letra sería la correcta, la letra D. La letra D. Pasamos a la siguiente. Otra pregunta de historia del Perú. Dice: el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente. Este concepto fue dividido por, no se sabe quién, considerado como el principal intelectual americano promotor de la independencia política criolla en relación a España. Tenemos aquí las rebeliones criollas. Este también es otro tema bien chévere, bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos historia del Perú, sobre todo de la etapa del virreinato, vemos que desde la conquista hasta la llegada de la corriente libertadora del sur con San Martín, hay dos partes en las cuales
la población se va a rebelar. El primero es el caso de las rebeliones indígenas del siglo XVI, por ejemplo el caso de los incas de Vilcabamba, de Tamanco Inca, Cusiyupanqui, Tupac Amaru I, etc. Y el segundo es el caso de las rebeliones indígenas ya posteriores del siglo XIX, junto con las rebeliones criollas. ¿Qué diferencia hay entre una rebelión indígena y una rebelión criolla? Que en el caso de las rebeliones indígenas, lo que se busca es un cambio en el estatus de vida que tenían los indígenas, que eran uno de los grupos más explotados, por ejemplo, las minas mineras o las minas obrajeras en la historia del Perú. Bueno, el grupo más explotado ha sido los esclavos africanos, pero lamentablemente por ellos no hubo una revolución, al menos acá en Perú. No, en Haití sí hubo, en Tatuzán de la Libertad, que es una rebelión en Haití, incluso crea la primera independencia, que es la independencia de Haití, una independencia esclava por afroamericanos. Acá en el caso de Perú no hubo eso. Entonces, un movimiento indígena, una rebelión indígena estaría enfocado a la búsqueda de sus intereses más vinculados a lo autóctono, o sea, a lo prehispánico, a lo vamos a ponerlo así, a lo incaico, ¿no? Por otro lado, las revoluciones criollas, o las rebeliones criollas, perdón, están enfocados más hacia este grupo que se siente marginado y siente que podría tener más, que son los criollos. Acuérdate que dentro de lo que es el sistema virreinal, los peninsulares son quienes agrupan todo el poder. O sea, tienen los grandes cargos. Es como esta pelea entre patricios y plebeyos que había en Roma. Los patricios tenían las grandes propiedades, eran los terratenientes, tenían sus latifundios, ¿no? Mientras que los plebeyos se tenían que conformar con las obras. Acá pasa algo similar. Por lo tanto, los criollos van a tratar de sacar algo importantísimo, que es identidad, que es tener una identidad fuerte que haga frente a estos intereses. Y esta identidad viene reforzada por algo, porque acuérdate, si quieres repasar para los temas de historia del Perú, tienes que repasar historia universal, porque lo que pasa en el mundo pasa su reflejo en el Perú. O sea, el Perú es un reflejo de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué se va a difundir este tipo de movimientos? Porque previamente hubo un movimiento conocido como la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural europeo que surge en Francia, que va a tener como objetivo una revalorización de la razón. Ay, perdón, el afilador de cuchillas está tocando su pito. Bueno, háganle caso a mis. Va a tener importancia, ¿por qué? Porque va a revalorar la razón, va a revalorar todo lo que tenga que ver con respecto a que la cultura, la razón, la ciencia es lo que debe dirigir al mundo. Por lo tanto, ya se habían difundido periódicos que tenían o publicaciones que tenían este tinte, como lo que es el caso del Mercurio peruano, que tenía información científica variada sobre lo que pasaba en el Perú y en el mundo, sobre todo en el mundo. Esta frase que va a tratar de rescatar esa identidad, o sea, sentirse identificado con el Perú, es la que toma Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esta pregunta no es tan deco que digamos, es una pregunta bien daterita, pero bueno, a veces a Marcos se le chispotea con este tipo de preguntas. Así que la alternativa correcta es la letra B, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Pasamos rapidito a la siguiente. Otra pregunta de historia del Perú. Dice, el denominado gobierno de la Patria Nueva, Leguía, ya te dije, las preguntas de Leguía son un clásico acá. El denominado gobierno de la Patria Nueva fue la propuesta del segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Acuérdate que la B, todo el mundo le dice Augusto B. Leguía, es Augusto Bernardino Leguía. Se llevaron a cabo planes de desarrollo urbanístico y laboral y se reconoció a las comunidades indígenas. Estos cambios estructurales presentados por el gobierno tuvieron como objetivo, gobierno de Leguía, fin de la República Aristocrática. Pues República Aristocrática, fin de lo que es los gobiernos de la reconstrucción nacional. ¿Qué es la reconstrucción nacional? Son los gobiernos que van a estar después de la guerra con Chile y, como su propio nombre lo dice, reconstruyen el país o intentan hacer eso. Lo que en realidad van a hacer es todo lo contrario. Tenemos el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, que es un oligarca, viene de la alta oligarquía peruana. Acuérdate que para estas épocas el Perú estaba siendo gobernado por estas familias poderosas, esto que le llaman las 30 familias poderosas, que se reunían en el Club Nacional, discutían todo lo que tenía que ver con el futuro del país, desde la comodidad de sus clubes o de las comodidades de sus haciendas, ¿no? Leguía se separa de eso, intenta tomar una agenda propia. Incluso se pelea fuertemente con el Partido Civil, que es el partido que agrupaba bastante a lo que es el tema de la oligarquía, y va a iniciar un gobierno basado en
la modernización. Acuérdate que Leguía es un presidente que se endeuda mucho con los Estados Unidos. Incluso el gobierno de Leguía es bien sintomático. Su gobierno, que se llama el oncenio, porque es el gobierno más largo de la historia del Perú, desde 1919 hasta 1930. Estos años, si te das cuenta, son bien especiales. 1919 es el fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba en 1918 y, como ya sabrás por historia universal, el país que más se beneficia con la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson, que va a afrontar la guerra, va a tener el fin de la guerra como casi un regalo, porque Estados Unidos prácticamente después de la guerra comienza a subir. Ahí es donde aparecen los locos años 20, en el cual Estados Unidos, su bonanza económica se vuelve gigantesca. Tanto así que comienza a impulsarse mucho lo que es el consumo, el uso del largo plazo, por ejemplo, lo que es el compre ahora y pague después, el uso del crédito, esa es la palabra, pero se me había ido, el uso del crédito, que va a terminar generando en 1929 en Estados Unidos el famosísimo crack de 1929. Y mira, ¿en qué año acaba el gobierno de Leguía? 1930. Por lo tanto, si Leguía dependía de Estados Unidos, era porque su gobierno fue casi un parásito de Estados Unidos. 1919 a 1930, o sea, el año en que Estados Unidos sale de la guerra y empieza muy bien a cimentarse en el mundo, hasta el 30, un año después de la crisis de la bolsa de valores, que Estados Unidos, al no tener más recursos para poderle prestar a Leguía, finalmente lo va a terminar abandonando. Y Leguía sin los préstamos norteamericanos no es nothing, no es nada. Y finalmente su gobierno va a sucumbir a un golpe de estado impulsado por la oligarquía y de la mano de los militares a cargo de Luis Miguel Sánchez Cerro. Muy bien, vamos rapidito a las claves. Los cambios estructurales. A ver, no entiendo esa palabra. Estructurales son los cambios más significativos, los cambios en macro que presenta este gobierno. Modernizar el sistema industrial peruano únicamente dentro del sector de la clase media, no. Leguía lo que hizo algo bien interesante fue tratar de caerle bien a las tres clases sociales, a la oligarquía, que les dio acceso a agua para sus haciendas, a la clase media, que lo que se le va a dar es educación, acceso a la educación, trabajo, se va a implementar bastante el aparato burocrático del país. Y en tercer lugar, viviendas. Se van a crear distritos como Lice, Jesús María, Miraflores. Se van a crear distritos que son para la clase media, para la clase trabajadora. Y para la clase baja, para los obreros se le va a ratificar su jornada de 8 horas. Y para los indígenas se le va a dar su día, el día del indio, y se le va a dar la huifala, la bandera del Tahuantinsuyo. Cosa que era insensato, porque el Tahuantinsuyo no tenía bandera. La bandera es algo netamente europeo, pero bueno. No, la A no es. Mantener el modelo conservador del gobierno representado por Antero Aspíega. Antero Aspíega es su opositor principal. No puede mantener ningún modelo, así que no va acá, no va para nada. Cambiar el sistema de gobierno desarrollado por los presidentes civilistas. Esa alternativa está interesante. La D. Promover derechos de la élite organizada en las haciendas del norte. No. Aparte que no había solo haciendas en el norte. Las haciendas del norte son las azucareras, las del sur son las algodoneras. Por lo tanto, eso tampoco va. Y tampoco promueve los derechos de la élite, o sea, de la oligarquía, porque ese tipo se pelea con la oligarquía. La alternativa correcta sería la alternativa C. Cambiar el sistema de gobierno desarrollado por los presidentes civilistas. Acuérdate, civilistas, ¿dónde está eso? Partido civil, te lo dije hace un rato. El partido civil es el partido que agrupa a estos presidentes de la oligarquía, de la alta oligarquía. Bien, pasamos rapidito a la siguiente pregunta. En los años 80, el Perú sufrió una crisis generalizada, la cual se agudizó especialmente durante el primer gobierno de Alan García, en especial porque una de sus medidas económicas más polémicas fue, Alan García tiene 2 gobiernos, probablemente el que te van a preguntar siempre es el primer gobierno, que es el gobierno más desastroso que tuvo del 85 al 90, ya. Alan García, a su madre, ¿cómo decirlo sin que te entren cositas en el cuerpo? Primer presidente aprista, intenta recoger el legado de Aya de la Torre, que es el fundador. Aya de la Torre funda el APRA durante la época del oncenio de Leguía. Lo funda en México, justamente porque acuérdate que Leguía lo deporta bonito a México, de una beca.
Y desde ahí el APRA siempre ha intentado tomar la presidencia, no lo ha podido por diversas causas, algunas de ellas fraude electoral. Por lo tanto, para la época ya del 80 y... A ver. Claro, la del 79, cuando se da la constituyente, Aya ya está muy viejo para participar en unas elecciones. Ya está demasiado desgastado, físicamente ya está cansado y ya no puede nuevamente postular a las elecciones por el desgaste que tiene ya como un anciano, como un hombre de edad. Y las esperanzas estaban enfocadas en Alan García, en Alan Ludwig García Pérez, que va a ser uno de los gobiernos tristemente recordados por justamente haber intentado implantar unas políticas de izquierda radical en el Perú. Y ahí tú dirás, aguanta. ¿El APRA es de izquierda? Pues es más raro que ver un pingüino en una cochera. Bueno, te diré que sí, el APRA era de izquierda. Es más, en los años 20, cuando el oncenio está en todo su apogeo, el APRA toma ideas de la Revolución Mexicana, que es un movimiento de izquierda, reclamaban la reforma agraria. El APRA también reclamaba la reforma agraria. Y el Partido Socialista también. E incluso al inicio hubo una cierta afinidad entre Aya y Mariátegui, mantenían correspondencia. Y Alan es el resultado de esto. Ahora, obviamente, si tú los comparas al APRA de ahí con el APRA de ahora, la diferencia es brutal, nuevamente, brutal y abismal. Pero bueno, vamos a ver aquí. Primer gobierno de Alan García, medidas muy populistas, muy de izquierda radical, como por ejemplo impedir el movimiento del mercado libre. Hoy en día, acuérdate que los gobiernos liberales dejan a la mano invisible, esa mano que regula la oferta y la demanda, que haga su propio balance de precios. El Estado no interviene, el Estado solo es un facilitador. Pero acá Alan se lo va a pasar por la reverenda cabeza todo. Así que vamos a ver. ¿Cuál fue una de sus medidas más polémicas? Aunque todo el gobierno de Alan es polémico, Alan en sí es polémico, ontológicamente el tipo es polémico, pero bueno. A. La explotación del gas de Camisea en Cusco, no. B. La implementación del programa de asistencia al ingreso temporal, no. C. La cancelación de subsidios y el control de precios, puede ser. Alan mantuvo un manejo de la economía prácticamente a su antojo. Por ejemplo, lo tenemos con la emisión inorgánica de los billetes. Hoy en día no se puede fabricar dinero porque generas inmediatamente el fenómeno inflacionario. Pero la D es muy interesante. El proyecto de ley de la estatización de la banca. Acuérdate de algo. Si vas a estudiar gobierno de Alan García, lo que para él fue grave es haber estatizado la banca. ¿Qué significa esto de estatizar? Es hacer que una empresa privada pase a manos del Estado. Por eso se dice estatización. ¿Ya? Alan lo que va a hacer es estatizar la banca, estatizar los bancos, o sea, va a controlar el flujo de los bancos, el flujo monetario que tienen los bancos. Y esto va a ser grave. Básicamente va a ser ya una de las razones por las cuales mucha gente le va a quitar su apoyo a Alan García, incluido algunas personas muy cercanas, porque no estaban de acuerdo con la estatización de la banca, pensaban que era una medida en extremo grave. Así que la alternativa correcta sería la letra D. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es del siglo XIX. Estas preguntas también son bien bravas. Dice: durante la segunda mitad del siglo XIX, el Perú atravesó por un periodo de bonanza en el que apareció una plutocracia del dinero. Este es bien deco. En su mayoría comerciantes, con clases diferenciadas y conformadas por los descendientes de la aristocracia virreinal, que en su mayoría eran con una mentalidad rentista de terratenientes. A partir de lo mencionado, podemos afirmar que, muy bien, el Perú tras la independencia. Esta pregunta corresponde a lo que sería el primer militarismo. Acuérdate, esta pregunta es del primer militarismo. Esta es una recomendación que te estoy dando un poquito tarde ya, pero cada vez que busques una pregunta de examen de admisión y quieras resolverla y quieras hacerle frente, lo primero que tienes que hacer es ver a qué tema pertenece. Si reconoces inmediatamente el tema, vas por buen camino. En este caso estamos en el primer militarismo, ¿ya? ¿Qué cambia tras la independencia? 1821 en adelante, ¿qué cambia? Solamente cambia el nombre, cambia el esquema de gobierno. Con Bolívar ya se pasa a un modelo netamente republicano, pero la oligarquía tenía una mentalidad republicana, pues no. Incluso sobre ello hay un libro que se llama La gente decente de Lima, de Pablo Whipple,
que es un libro en el cual te hablan que mientras se hace un cambio de un sistema virreinal a un sistema republicano, quienes mantenían la mentalidad netamente virreinal era la alta oligarquía, la alta aristocracia. Ellos no veían este cambio como algo positivo para ellos. ¿Por qué? Porque lo que se dice, según la teoría política, es que cuando un país entra a un modelo que ya es netamente republicano, su burguesía, su alta oligarquía, lo que va a hacer es, ya está bien, se va a enriquecer, perfecto, como lo que tiene que hacer con un negocio, pero a su vez, al mismo tiempo, va a colaborar con el desarrollo del país. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, con las revoluciones industriales. Claro que no es el ejemplo perfecto porque hubo un montón de problemas con los obreros, eso sí, hay que resaltarlo. Pero, al menos en el tema de lo que es el desarrollo, la burguesía tuvo un papel fundamental para el crecimiento del país. Aquí no. Aquí lo que va a hacer la burguesía peruana es saquear. Lo que va a hacer la burguesía peruana es aprovechar los recursos y utilizarlos como si fuera prácticamente su caja chica. En muchos casos lo que vemos que pasa ahora incluso, ¿no? Por lo tanto, esta plutocracia, como te lo plantean aquí, estos comerciantes de clases muy diferenciadas. Acuérdate que el modelo republicano, basado en la experiencia de la Revolución Francesa, tiene como principio la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero esta gente no, tenía en su cabeza la idea de que seguían siendo divididos por castas. Seguían siendo divididos pigmentocráticamente, o sea, por el color de la piel. Por lo tanto, es una burguesía, es una clase alta, es una clase oligárquica que pasa a un modelo republicano moderno, pero con ideas todavía muy arraigadas en un sistema virreinal, en un sistema de división muy fuerte de estamentos. Así que vamos a encontrar lo que nos pide la pregunta. Dice, a partir de lo mencionado podemos afirmar que toda esta parte de aquí, toda esta parte de acá, nos han mencionado los aspectos negativos de lo que son las clases altas después de la independencia en el siglo XIX. Nos están intentando dar una visión que se enfoca en lo negativo, muy fuertemente enfocado en los aspectos execrables, los aspectos que se pueden considerar criticables. Así que la alternativa que vamos a tener que encontrar tiene que encajar con esto, porque no se podría encontrar algo que sea completamente lo contrario. Nos están pidiendo que a partir de lo mencionado se pueda afirmar lo siguiente. A. La explotación del guano eliminó las bases estamentales anteriores a la República. Esto es falso, pues los grandes consignatarios del guano lo que van a hacer es enriquecerse con el tema del guano. Se enriquecen ellos y se enriquecen los militares. Mientras tanto, la población, seguía trabajando en haciendas, seguía trabajando en chacras. Incluso durante este periodo se va a traer un nuevo personaje de la historia del Perú, que son los chinos. Durante el gobierno de Castilla se van a comenzar a traer chinos para lo que es la extracción del guano. Por lo tanto, el guano no elimina ninguna base estamental, sigue siendo completamente diferenciada los estamentos sociales dentro del Perú. B. La venta del guano a Europa no significó el desarrollo industrial del Perú. Esta es la clave, la letra B. La venta del guano a Europa no significó el desarrollo industrial del Perú. ¿Por qué esta es la clave? Porque lo que se va a hacer con el dinero es malgastarlo. Acuérdate que Castilla, por ejemplo, con la plata del guano, lo que va a hacer es la Pax Andina. O sea, va a comprar a sus opositores para que no se le rebelen, para que no le sigan dando golpe de estado como lo que había pasado a lo largo de todo el militarismo. Porque si sabrás que después de la independencia los militares entran en guerra, el caso más clásico es el de Agustín Gamarra. Entrar en guerras constantemente, no se ponían de acuerdo, habían golpes de estado muy continuos, fusilamientos, sacadas del poder, etcétera, ¿no? Que incluso se va a proyectar hasta el gobierno de José Balta, ¿ya? Y durante este periodo tan turbulento se encontró el guano. Y esto, en lugar de ser una oportunidad para hacer que el Perú se desarrolle, ¿por qué ponen acá desarrollo industrial? Porque el mundo está pasando por las revoluciones industriales, por la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Por lo tanto decían, mira, ¿saben qué? Este dinero del guano, en vez de usarlo simplemente de manera populista, en vez de usarlo simplemente para intereses personales de cada presidente que se da golpe de estado, entra y sale, ¿por qué no industrializamos el país? No había esa idea, no había esa forma de pensar. Por ahí después que los civilistas, el primer partido civil que hubo en el Perú, que se llamaba Partido Civil, fundado por Manuel Pardo y Lavalle, intentó retomar esta idea, pero ya
se le viene la guerra con Chile y ya eso terminó pues ya de fulminar cualquier intento que podamos tener de aprovechar el guano. Por lo tanto, la venta del guano a Europa no significó el desarrollo industrial. Los militares lo que hicieron fue malgastar ese dinero, comprar favores, gastarlo. En algunos casos tenemos el caso, por ejemplo, de, si no me equivoco, de Rufino Echenique, el escándalo, la ley de consolidación de la deuda. Eso fue un escándalo tremendo porque se saqueó la plata del guano a montones bajo supuestas deudas que había a familias que habían apoyado la independencia. Así que si quieres deprimirte un rato, quieres estar sato un momento, puedes leer todo el primer militarismo y te vas a dar cuenta de las grandes oportunidades que hemos perdido. Y esto sería todo. Ya acá se están repitiendo otra vez las preguntas. Recuerda que tengo más videos, no son necesariamente de exámenes de admisión, pero tengo también un video respondiendo preguntas de San Marcos, del examen de San Marcos del año pasado, lo puedes revisar ahí. Tengo un podcast que se llama Los Desilustrados en Spotify. Por ahora no estamos grabando capítulos nuevos porque con esto de la cuarentena no nos podemos reunir con Ulises. Ulises, si estás viendo el video, viejo, te mando un saludo, espero que estés bien en tu casa. Y bueno, revísalo, te vas a entretener un rato con temas de coyuntura, con temas de actualidad. Y también puedes suscribirte al canal, compártelo con tus amigos que van a postular a universidades. Y recuerda que si llegamos a los 1000 suscriptores estamos sorteando el libro de Manuel Raya, que se titula, se me da el nombre, Mundo Inmundo. Ese fue el nombre. Se titula Mundo Inmundo, que es un libro de cuentos que están ambientados en la Lima citadina, en la Lima cruel, en la Lima que tú y yo conocemos que no perdona. Así que, ya sabes, 1000 suscriptores, sorteamos el libro Mundo Inmundo. Comenta abajo, si ya te has soplado todo el tiempo de este video porque dura un montón, comenta abajo que quieres el libro, deseas participar en el sorteo del libro y no te olvides compartir esto con tus amigos. Así que ya sabes, soy Berlín y nos vemos hasta la siguiente, pero primero tengo que apagar esto, así que no puedo editar esto, lo voy a colgar crudo como está. Y con esto terminamos la transmisión. Nos vemos hasta la siguiente.